Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time de Sindo Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. ¡Empezamos! Y bueno, para arrancar con esta inmersión, me gustaría que estableciéramos un poco el tono, ¿no? Porque hoy vamos a hacer un análisis bastante profundo, muy pausado, sobre un texto realmente fascinante. Sí, totalmente. El texto se llama ¿Por qué soñamos?, de Felicindo Rodríguez. Y la misión principal de nuestra charla de hoy es desentrañar este modelo integrador que él plantea, un modelo sobre cómo funciona el cerebro predictivo. Exacto. O sea, entender el verdadero propósito de los sueños, que siempre ha sido como un misterio. Y explorar por qué nuestra mente es tan, pero tan vulnerable a la manipulación en ciertos momentos del día. A ver, para empezar a visualizar esto, imagina por un segundo que dentro de tu cabeza hay una gigantesca sala de redacción periodística. Digamos, una oficina inmensa, un poco caótica, sin ventanas. Y está llena de reporteros. Reporteros que además son un poco paranoicos, ¿verdad? Uy, súper paranoicos. Y trabajan sin parar las 24 horas del día. Están ahí tecleando frenéticamente, lanzando titulares de última hora sobre cualquier cosa que podría salir mal. Claro, tipo análisis sobre qué pasaría si te quedas sin dinero el próximo mes, o columnas de opinión sobre un error minúsculo que cometiste hace 5 años. Exactamente. O reportajes de investigación sobre por qué alguien te miró feo en el supermercado hoy en la mañana. Y todo ese ruido incesante, esa producción implacable de escenarios, es la base de lo que plantea Rodríguez en su texto. Y es un modelo conceptual brillante, la verdad, porque históricamente siempre hemos trazado una línea divisoria muy rígida entre lo que hacemos de día, que llamamos pensamiento racional, y lo que pasa de noche, que relegamos al misterio de los sueños, ¿no? Como si fueran dos mundos desconectados. Exacto. Pero lo que hace el autor es tomar la neurobiología moderna, específicamente esto que la ciencia llama el cerebro predictivo, y lo unifica todo. Nos demuestra que esa ansiedad de leer un correo y los sueños extraños de la madrugada son, básicamente, subproductos de la misma maquinaria. Una maquinaria intentando mantenernos vivos, a fin de cuentas. Pero, a ver, volviendo a la analogía de la sala de redacción. El texto divide esta oficina en dos grandes departamentos. Primero, como decíamos, están los periodistas. Los incansables, sí. Ajá, los que generan las ideas sin ningún tipo de filtro. Toman, no sé, un recuerdo de tu infancia, lo mezclan con un problema de la oficina y le echan encima una dosis gigante de pánico. Pero me pregunto, a nivel fisiológico, ¿quiénes son estos periodistas en nuestro cerebro? Bueno, son un equipo bastante complejo y evolutivamente muy antiguo. Neurológicamente hablamos de 3 estructuras principales. Primero está la amígdala. Que sería como el reportero de la fuente policial, ¿no? Justo. Es la que escanea el entorno buscando amenazas. Le pone una etiqueta emocional intensísima a todo, gritando, «esto es peligroso» o «esto es una recompensa». Luego tienes al hipocampo. El archivo, me imagino. Exactamente. El archivo general del periódico no evalúa el presente, sino que saca carpetas y carpetas de memorias. Y finalmente está la red neuronal por defecto. Su trabajo es tomar el pánico de la amígdala, el archivo del hipocampo, y tejerlo todo en una narrativa. O sea que el mandato de estos periodistas neuronales no es buscar la verdad objetiva, para nada, ni ser lógicos. Su trabajo es plantear cualquier escenario concebible por más extremo que sea. Así opera el instinto de conservación. O sea, es lógica pura de supervivencia. Si un organismo espera a tener una amenaza confirmada frente a sus ojos para reaccionar, ya es muy tarde. Se lo comió el depredador. Claro, sus probabilidades de sobrevivir son nulas. La regla de oro del cerebro predictivo es que resulta mucho más seguro simular 1000 desastres que jamás van a ocurrir que fallar en predecir el único desastre que sí te podría matar. ¡Wow! Eso explica por qué somos tan dramáticos internamente a veces. Pero claro, si esa sala de redacción publicara todos esos titulares catastrofistas directamente en nuestra mente consciente, bueno, viviríamos paralizados por el terror. No podríamos ni salir a comprar pan, imagínate. Literalmente. Y aquí es donde entra la contraparte de la analogía, que me parece fascinante. El director editorial. Este personaje es quien está en la oficina principal durante el día, leyendo la pila de notas de los periodistas y diciendo, no te van a despedir por ese error de tipeo. O diciendo, ese ruido en la cocina no es un ladrón, es el refrigerador. Ese es su trabajo. Y ese rol de contención lo ejerce la corteza prefrontal dorsolateral, que está justo detrás de la frente.
Nuestra central lógica. Así es. El centro de análisis y contexto. Este director evalúa las propuestas de la amígdala, las contrasta con la realidad, y si la amígdala sugiere entrar en pánico por un ruido, la corteza revisa los datos visuales, ve que fue el gato que botó un vaso y frena el miedo. Actúa como un dique. Pero, oye, pensar en la magnitud de ese trabajo me vuela la cabeza. Porque si los periodistas neuronales no descansan y arrojan cientos de escenarios por hora, mantener el orden debe ser agotador. Es un esfuerzo monumental. ¿Sí? O sea, no gritar en medio de una reunión frustrante, no salir corriendo ante un ruido fuerte. Todo eso requiere que el director editorial esté trabajando a tope. Debe ser un proceso que desgasta muchísimo. Y lo es. Físicamente, a nivel metabólico, es el proceso más costoso del cuerpo humano. O sea, el cerebro entero es apenas que el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de tu energía. ¿Tanto? Sí, glucosa y oxígeno a montones. Y la corteza prefrontal es, por mucho, la zona más cara de mantener encendida. Filtrar el caos constante para sostener tu pensamiento lógico drena las reservas del cerebro durante todo el día. Y eso, fíjate, nos lleva a una gran incógnita en esta inversión. Si este filtro racional requiere tanta gasolina metabólica, pues llega un punto en que el tanque se vacía, ¿no? El cuerpo necesita descanso. Claro, el sueño es inevitable. Pero la fuente dice que la redacción nunca cierra. Entonces, ¿qué pasa con toda esta maquinaria cuando llega la noche y nos acostamos a dormir? Bueno, esa necesidad de ahorrar energía detona un cambio drástico en la química del cerebro. Cuando entras en el ciclo del sueño, específicamente en la fase REM, La de los movimientos oculares rápidos. esa misma, allí el cerebro gira un interruptor biológico. Los niveles de un neurotransmisor llamado acetilcolina suben de golpe. Y el efecto directo de este baño químico es que paraliza temporalmente gran parte de las funciones de la corteza prefrontal dorsolateral. O sea, siguiendo con la analogía, es como si el director editorial apagara su computadora, le pusiera seguro a la puerta y se fuera a su casa a dormir tranquilamente. Literalmente, el centro de control lógico, el que impone las leyes de la física y las normas sociales en tu cabeza, se queda casi en silencio. Pero los periodistas, allá abajo en el sótano de la amígdala y el hipocampo, esos no tienen botón de apagado. Ellos siguen tecleando. Solo que ahora no hay nadie revisando sus textos antes de publicarlos. Ya no hay filtro. Entonces toman imágenes sueltas del día, un miedo reprimido de hace años, la cara de un vecino que cruzaste en la calle, y lo mezclan todo sin ninguna estructura coherente. Y el resultado de esa línea de producción sin edición es lo que experimentamos como sueños, lo cual explica por qué son tan absurdos, ¿no? Es como cuando sueñas que estás en tu casa de la infancia y de pronto entra tu jefe disfrazado de buzo a pedirte un reporte. Y dentro del sueño tú lo aceptas con total normalidad. Exacto. Hasta te estresas por el reporte. No hay ninguna vocecita ahí que diga, a ver, los buzos no hacen reportes financieros. Esto es imposible. Claro, porque esa vocecita está durmiendo. Ese ejemplo ilustra perfecto la falta de fricción lógica. Al no estar la corteza prefrontal, la red neuronal por defecto trata de darle sentido improvisado a los escenarios locos del hipocampo y las emociones de la amígdala. Es increíble porque históricamente siempre hemos buscado profecías o mensajes místicos en los sueños. O bueno, por otro lado, algunos científicos decían que eran simple basura neuronal. Como vaciar la papelera de reciclaje de una computadora. Ajá. Pero el modelo de Rodríguez los desmitifica por completo. Sugiere que son operaciones vitales de mantenimiento donde el cerebro regula emociones y archiva memoria simulando cosas sin los frenos de la realidad. Es un simulador de futuros implacable. Pero a ver, me surge una duda genuina aquí. Si los sueños son solo borradores caóticos sin el director racional, ¿cómo explicamos esos destellos de genialidad nocturna? Hay muchas anécdotas de artistas o científicos que resuelven problemas en sus sueños. Es que lo fascinante es que esa genialidad ocurre no a pesar del caos, sino precisamente gracias a él. Durante el día, tu director editorial es muy rígido, ¿no? Rechaza asociar cosas que no tengan sentido evidente. Te mantiene enfocado en lo práctico. Exacto. Te impide pensar fuera de la caja para que sobrevivas. Pero al quitar ese filtro de noche,
El cerebro tiene una libertad asociativa infinita. Prueba millones de combinaciones. La mayoría de las veces el resultado es, como decías, el jefe con traje de buzo. Un completo disparate. Pero de vez en cuando, esa libertad cruza dos variables que la lógica jamás habrían juntado. Y ¡boom! Tienes una solución creativa, una epifanía genuina. ¡Wow! Es un simulador probando cada permutación posible. Entender esto, que el filtro se apaga de noche, está perfecto porque estamos a salvo en nuestra cama. Pero nos lleva a un territorio más oscuro respecto a nuestra vida diaria. Así es, la vulnerabilidad diurna. Claro. Porque si la racionalidad depende de un suministro de energía constante a la corteza prefrontal, ¿qué sucede si ese director editorial empieza a quedarse sin energía a las 4 de la tarde, mientras estamos despiertos? Pues ahí entramos en un estado de vulnerabilidad cognitiva aguda. El texto detalla que la corteza prefrontal no es infalible. Hay condiciones muy comunes que deprimen la actividad de este director. Hablamos de cansancio extremo, privación de sueño. Y me imagino que el estrés también juega ahí, ¿no? Es el factor más insidioso de todos, el estrés crónico. Cuando experimentas niveles altos de estrés, el cerebro libera cortisol, y esta hormona actúa como un despachador de emergencias. Le quita la glucosa y el oxígeno a la corteza prefrontal. Porque el análisis es lento y gasta mucho. Amígdala y a los músculos. El sistema asume que si hay estrés hay un depredador cerca. Y necesitas reflejos, no filosofía. Básicamente nos obliga a entrar en modo reaccionar ahora, preguntar después. Y esto no solo es por estrés interno, también ocurre por el entorno. Digamos estar en una multitud enojada o recibir un bombardeo constante de notificaciones impactantes en el celular. Cualquier sobrecarga sensorial satura la corteza prefrontal y la obliga a aflojar el filtro. Y el impacto de esto en nuestra sociedad actual es brutal. Si el filtro cede por agotamiento, la puerta de la redacción mental queda abierta de par en par. Cualquier información diseñada para generar miedo entra directo al sistema. Ingresa sin fricción directo a tu archivo de creencias. Como el director editorial no tiene energía para detener la imprenta y decir, a ver, evaluemos esta fuente. Usemos la lógica. La amígdala acepta la amenaza como un hecho. O sea, es la explicación más escalofriante de la manipulación de masas que he escuchado. Explica por qué personas superracionables terminan creyendo y defendiendo cosas absurdas o caen en desinformación. Totalmente. Piensa en alguien que viene en el transporte público después de trabajar 10 horas. Está preocupado por la renta, durmió mal, su director editorial está fundido. Y el algoritmo de sus redes le muestra una noticia falsa, pero muy indignante. ¿Se la va a creer? Se la cree con la misma facilidad con la que en la noche creería que su jefe es un buzo. Es que el mecanismo subyacente es idéntico. Una amígdala hiperactiva y una corteza prefrontal apagada. Evolutivamente no es falta de inteligencia, ¿eh? Es un sistema de prioridades. Claro, no es un defecto moral. Exacto. Si un homínido está agotado en la selva y escucha unas ramas rompiéndose, no se detiene a calcular la velocidad del viento. Su biología le grita que asuma que es un león y que corra. El problema es el desfase evolutivo del mundo moderno. Que los depredadores de hoy no son leones. Son algoritmos diseñados para hackear ese instinto. Titulares que monetizan tu indignación. Cuando estás estresado, tu biología antigua cree que abrazar esa amenaza digital es la forma más segura de sobrevivir. Es una trampa perfecta, ¿eh? Nos estresan para agotarnos y ya agotados nos inyectan los miedos que quieren que tengamos. Pareciera que estamos condenados a ser marionetas biológicas. Pero, y aquí viene la buena noticia, el trabajo de Rodríguez no se queda en el fatalismo. No, para nada. Propone una ruta de escape. Y es una ruta muy concreta, basada en que este director editorial no es un ente pasivo. A diferencia del instinto puro, la corteza prefrontal puede ser entrenada, ¿verdad? Aquí entramos al terreno del empoderamiento cognitivo y la neuroplasticidad. Las redes que conectan la corteza prefrontal con la amígdala son como un músculo. Responden al entrenamiento. O sea, ¿puedes llamar al director de vuelta a su escritorio? Exacto, incluso en momentos de mucho estrés. Y la técnica fundacional para hacer esto es, sorprendentemente, la imposición física y mental de la pausa. A ver, detengámonos ahí, porque uno siempre escucha el clásico consejo de respira hondo y cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Y honestamente suena a cliché de autoayuda barato,
Pero con este modelo tiene que haber una mecánica real detrás de esos 10 segundos, ¿no? La hay, y es puramente física. Cuando algo te provoca ira o miedo, el ritmo cardíaco se dispara, la sangre se va al sistema límbico y a los músculos. Te preparas para pelear. Al obligarte a hacer una pausa, digamos, respirar profundo y contar, estimulas el nervio vago. ¿Y eso qué hace exactamente? Reduce inmediatamente la frecuencia cardíaca. Y más importante, esos segundos le dan tiempo al sistema cardiovascular para redistribuir el flujo de sangre y oxígeno de regreso a la corteza prefrontal. Ah, es como reiniciar el sistema de ventilación del edificio para mandarle aire al director en la oficina principal. Es exactamente eso. Le devuelves la gasolina a la parte del cerebro que procesa la lógica. Y cuanto más practicas esta pausa voluntaria antes de enviar un tuit impulsivo o compartir una noticia falsa, más gruesas y rápidas se vuelven las conexiones físicas. Se mielinizan, ¿no? Ajá, se mielinizan. Con el tiempo, la capacidad de tu director editorial para silenciar a los periodistas paranoicos se vuelve un reflejo mucho más robusto. Fíjate que esto le quita todo el misticismo a la famosa fuerza de voluntad. No es algo etéreo, es el acto literal de llevar oxígeno a la parte frontal de tu cráneo para que trabaje, antes de que los instintos primitivos tomen el volante. Eso será el cuestionamiento racional como un teléfono rojo de emergencia. Ahora, Rodríguez hace un matiz crucial sobre esto. El propósito de ejercitar la pausa no es erradicar las emociones, ni volvernos máquinas frías. Claro, eso sería imposible. Indeseable, además. El objetivo real es convertirte en el autor consciente del material que dejas entrar a tu archivo. Dejar de ser un receptor pasivo programado por el pánico de Internet y volverte un editor exigente que decide qué historias merecen formar parte de su mundo. Lo cual cierra el círculo de una manera súper elegante. Al desarmar la mecánica de algo tan místico como los sueños, terminamos descubriendo el manual de instrucciones para protegernos de la ansiedad en la vida real. Entender que nuestros terrores nocturnos y nuestros prejuicios de día son solo los periodistas neuronales haciendo suposiciones. Nos da la distancia necesaria para no creer todo lo que pensamos. Una distancia muy necesaria hoy en día. Totalmente. Y bueno, esta perspectiva abre la puerta a una reflexión final mucho más amplia, para que se la lleven y la mastiquen. Si el cerebro humano es efectivamente esta redacción inagotable, una fábrica que construye futuros usando los recortes de información que tiene a la mano, surge una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de futuros estamos programando en nuestras mentes si elegimos alimentar a nuestros periodistas internos exclusivamente con contenido catastrófico y urgencias que ni siquiera son nuestras? Si el ladrillo que le damos a esta maquinaria es el miedo, el modelo del mundo siempre va a ser un campo de batalla. Quede en nuestras manos elegir el material. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Finity Time. Te despedimos, Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.